Bueno, entonces acá se va a ver una renovación del modelo que habíamos estado viendo. Vamos a recordarlo un poquito. Vamos para atrás. Acá. ¿Sí? En donde Flower y Hayes habían tomado este elemento de pensar en el contexto de la audiencia, que iba a ser nuestro problema retórico, nuestra situación retórica, y a partir de eso nosotros íbamos a generar un plan de trabajo, un proceso, que iba a ser la planificación, la producción y la revisión. Más adelante lo van a retomar y se van a hacer unas pequeñas modificaciones, una renovación. Esencialmente, uy, esta cosa me molesta. Aquí. ¿Qué se distingue? El componente individual, la influencia de las tecnologías y la colaboración. Es decir, ya no se toma única y exclusivamente al sujeto como un ser extremadamente objetivo frente a la tarea de la escritura, sino que van a aparecer también cuáles son sus capacidades. Y eso es importante ustedes también tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que me está afectando al momento de realizar un trabajo? De repente uno puede tener todo muy claramente organizado en su cabeza, voy a hablar de esto, pero hay otros elementos que nos pueden ir jugando en contra para generar un buen desarrollo. Veamos aquí. El componente individual, es decir, ¿quién escribe? El emisor. Va a tener un componente afectivo, un conocimiento lingüístico y la memoria. Bueno, y eso también le va a afectar al receptor, en todo caso, porque aquí vamos a encontrar, sobre todo en la oralidad, lo que es esto de barreras comunicativas, pero el efectivo va a ser la emoción, la motivación. Yo creo que ustedes ya se han encontrado no sé cuántas veces frente a un trabajo que simplemente no quieren hacer, ¿cierto? Voy a subir con el silencio como un sí. Les hace mal las mañanas. Antes estaban más motivados, el semestre pasado. ¿Se tomaron su cafecito, chicos? ¿O La no? verdad no. Ah, pucha, con razón. ¿Y los demás? No, ¿No? no. ¿Y? Voy al toque. Ya. 5 minutos para que... No, ¿cuánto se demoran en hacerse un café, chicos? 3. 3. Porque es Ya. un ritual. Para usted es un ritual, ¿por qué? Es que el cafecito de la mañana, pues, profe. Igual, ya. Pausa de 5 minutos para los que quieran ir a hacerse un café, ahora ya. Los espero. ¿Les parece? Ok. Vaya, el que quiera hacerse un café, 5 minutos, los espero. Me voy a desaparecer como siempre. Y en 5 empiezo. Vamos a volver. Ahí está. Bueno, hemos vuelto de las pausas comerciales. Vamos a distinguir entonces un componente individual que decíamos que tiene ese componente afectivo. Y les preguntaba, claro, en algún momento nos dan un trabajo que tiene una temática en específica o de un ramo que no nos gusta mucho. Y es como, chale, tengo que hacerlo nomás, pero nos cuesta ponernos en marcha con ese trabajo, porque no me siento motivado, porque no me interesa, o de repente puede ser porque tengo algún sentimiento en contra de la persona que imparte el curso, me cae mal, así de simple, no me interesa hacer algo para un sujeto que me dan ganas de darle ahí su buen papi. ¿Mm? Así que eso también es importante. Inclusive una emoción en contra de nosotros mismos, en el sentido de a veces tenemos tan mentalizado, soy malo para hacer esto, no sirvo para esto, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a esforzar? Que igual eso nos puede llevar nos quita la motivación. No tan solo puede ser un tema externo, en el sentido que o es el ramo o es la persona que imparte el ramo, sino que dudas de nosotros mismos, de nuestras habilidades. Así que eso igual es importante cuando uno está redactando. El conocimiento lingüístico, por otro lado, que es cuando se nos vienen estos problemas de cómo lo escribo, cómo lo manifiesto, o cuando no tengo en cuenta nuevamente a mi receptor. Conocimiento lingüístico, es decir,
puedo puede ser clara la información, como decía, no tome en cuenta a quién lo va a leer y escribo algo que puede ser demasiado coloquial o que se me salen algunas frases, tengo ideas vagas. También eso va a ser parte del proceso y de cómo va a ser el resultado de mi trabajo. La memoria, memoria de trabajo y memoria a largo plazo sobre conocimientos lingüísticos, es decir, lo que sé. ¿Qué es lo que sé? ¿Cómo manejo los conceptos? Y lo que sé en relación al elemento metalingüístico. ¿Qué es lo que sé sobre mi lengua? ¿Cómo sé que debe generarse un texto también? Por otro lado, la influencia de las tecnologías, porque ahora ya no nos encontramos en un único medio, es decir, ya no es el texto monomodal o donde nosotros solamente nos ponemos a escribir, antes era máquina o a mano. Tenemos la influencia de los computadores, la influencia de cómo nosotros absorbemos información a partir de las redes y la colaboración, que es lo que veíamos, o vamos a ver, sí, vamos a ver. Que dentro del área académica, y bueno, ustedes yo creo que ya les ha tocado trabajar en grupo el semestre pasado, ¿les tocó? Sí, varias veces. Sí. Varias veces. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Bien? Nos fue bien. ¿Sí? ¿Se coordinaron? ¿No les costó nada al principio? Como todo, a veces tiene su dificultad, pero sabemos cómo ponernos de acuerdo y para que las cosas salgan como fue establecido. Excelente. Muy bien. Ese es otro elemento que a veces no se toma muy en cuenta de estos roces que hay dentro de los grupos. Ya, si uno es bien objetivo y se planifica bien, genial, pero hay otros momentos en donde un trabajo colaborativo genera problemas. Semestre pasado igual estuve trabajando en otros cursos con grupos y no faltaron esos en donde los alumnos simplemente no se presentaron, no participaron con sus demás compañeros, no se comunicaban a través de las redes, simplemente desaparecieron de la faz de la tierra y eso también afecta al avance porque carecemos de un miembro del equipo, no tenemos o no se cumplen las tareas que se le habían asignado y eso igual, el elemento social, por decirlo, va a afectar al producto final. Bien, entonces ya no es solamente el tema de si que yo necesito solo planificar, sino que también debo tener en cuenta cómo me siento en relación al trabajo, qué es lo que sé, al menos al momento de expresarme, qué es lo que sé desde el campo cognitivo sobre la materia, cuál va a ser el medio a través del cual yo voy a expresar esto, y cómo va a ser la colaboración o el trabajo con mis pares. Bien, entonces, tomando este último punto de la colaboración, tenemos este cuadrito de Chisholm, me perdonará su pronunciación, que habla de las problemáticas, por ejemplo, el compromiso, la dedicación, la actitud hacia el cumplimiento. Bueno, de repente quizás hay algunos de ustedes ahí que no les gusta trabajar en equipo o que al menos cuando entramos en un nuevo equipo de trabajo, entramos con mucha desconfianza. Sobre todo en el primer semestre, porque no se conocen, no saben cuáles son sus tiempos, no saben cómo trabajan, su ética de trabajo, no tienen ni idea. Y de repente cuando aparecen esto, el compromiso o la dedicación, a veces no es porque la persona no quiera, simplemente puede ser por problemas de horario, porque tiene una sobrecarga de trabajo externa, que terminan haciéndole patear el otro compromiso. Y en algunos casos que lamentablemente hay personas que se transforman como en parásitos cognitivos, ¿sí? Que están ahí esperando que los demás le hagan el trabajo. Es un tema ya netamente ético. Luego dice, cada miembro del equipo depende del otro para terminar del trabajo. Es lo ideal. ¿En qué sentido? Porque eso significa que las tareas se repartieron bien y no que hay un solo sujeto que decide ya, yo me hago cargo de todo. ¿Mm?
No sé si les ha pasado alguna vez ser el que toma la batuta y hacerse cargo de absolutamente todo el trabajo. Sí, me pasó en una ocasión. Pasó. De repente uno es muy controlador. Yo vivía en eso, pero es porque tenía problemas de control, en el sentido como que quiero que se haga como yo quiero. Así que prefería como irlos delegando a los demás y yo me quedaba a cargo del trabajo. Pero tampoco eso es bueno. No es una buena actitud. Con el tiempo uno va aprendiendo que tiene que aprender a delegar y aprender a negociar. Pero si uno hace bien, como digo, esta repartición de tareas, sí se va a generar una dependencia entre los miembros del equipo. Es decir, oye, necesito que armes la bibliografía, necesito que me mandes tu parte, necesito que alguien esté, no sé, que mande el resumen de tales textos, etc. Luego, los estudiantes tienden a priorizar otras tareas y dejar a un lado el proyecto de escritura común, lo que decía recién, confiando que la tarea será hecha por algún otro miembro. Claro, de repente igual confiamos, hay alguien que se toma la responsabilidad principal en el trabajo y los demás empiezan a relajarse demasiado y como ya no importa. Alguien más lo va a hacer. Me pasó una vez. Claro que igual, nuevamente, por mi afán de control, ahí, y no me acuerdo, no sé, guardo el trabajo y al final la única que se quedó despierta hasta como las 5 de la mañana volviendo a hacer el informe fui yo. Y los demás, claro, confiados en que ahí está yo escribiéndolo. Entonces, sí, existe ese problema de que de repente los demás pueden confiarse en el líder, ¿ah? En el líder del trabajo, la persona que tiende a ser más organizada o que tiene, como digo yo, mi problema de control, ahí, la patrona de fondo, de mandar a todos. Y el último, diferentes estilos de escribir, la lucha por ejercer el poder, la distribución y contribución desigual de la tarea. O sea, ahí tenemos lo contrario. Primero teníamos donde hay uno que se encarga, dirige y dice todo, y todo, bueno, ya hazlo como tú queráis. Y el otro es cuando me encuentro con otra personalidad que también es fuerte, que también quiere hacerlo a su manera, que quiere abordar sus temáticas, y se generan esas luchas. No sé si les ha tocado eso, estar en un grupo donde hay dos personas cabezonas peleando. No, es que hay que hacerlo de este tema. No, es que hay que abordarlo desde otra perspectiva. Es que no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de la otra cuestión. ¿Les pasó o no? O por suerte no. Aún no ¿No? llegamos a ese Ah, extremo. ya. Qué bueno, qué bueno. Pasa mucho en las tesis. En las tesis cuando trabajan en equipo, creo que, no sé si su generación tiene tesis aún, o solamente están saliendo con la práctica. Si no tienen tesis ya, para mí una pena. Me agradaba que el lenguaje tuviera esa doble labor. Es cansador, es agotador, pero te enseña bastante. Y claro, lo típico uno ve en los grupos de tesis son las peleas por lo mismo. Porque se está jugando el título, lo principal. Entonces, cada uno quiere hacerlo lo mejor posible, cada uno quiere salir con la mejor nota posible, por lo tanto van a haber muchos roces dentro de esos grupos de que no tomemos esta teoría, que hagamos tenemos que aplicarlo en esta muestra cuando son tesis con una orientación experimental o tesis de orientación inicial, cuando empezamos como a exploratorios en un nuevo tema. Y claro, aparecen esto de cómo lo hacemos. No, yo creo que esto es lo correcto. No, yo creo que esto otro es cómo hay que abordar. Así que, y bueno, lo otro que es la contribución desigual. Nos falta el que simplemente no hace nada. Es que tú no hiciste nada, ¿por qué tenemos que, no sé, dar nota a ti? Porque tenés que sacarte. El grupo se sacó un 6, pero tú no colaboraste lo mismo, ¿por qué tienes que tener la misma nota? O sea, ahí se genera esas peleas, esas rencillas. Bien. Entonces, al menos eso en términos del último punto de la colaboración, para que quede más claro. Entramos entonces a este modelo sociocultural,
que ya habíamos estado entrando de a poquito, que entra lo de Flower is Haze, que hablamos que ya no es única y exclusivamente un tema de enfrentarse como un autómata y escribir, sino que vamos a tener múltiples elementos que considerar. Y en una primera instancia se toma en cuenta el propósito, es decir, cuál es la función del texto y cuál va a ser mi receptor. Por otro lado, mi propósito individual. Y con esta renovación del modelo se agregan más elementos individuales, tecnologías, etc. Que igual son elementos socioculturales. Por ejemplo, la tecnología es un avance que increíble, no todos lo tienen, no todos los países tienen acceso a un computador, toda la gente tiene acceso a un computador. Con esto de la pandemia se vio mucho que nuestra cultura, que nuestros recursos afectan también cómo nos vamos a enfrentar a un trabajo. Dice, en el modelo sociocultural se otorga importancia a la acción mediada en un contexto, al uso del método genético que incluye los niveles históricos, ontogenético y microgenético de análisis y la observación de los sucesos de la vida cotidiana. Este énfasis se justifica en la presunción de que la mente se construye en relación con el entorno y que los sujetos son coautores de su propio desarrollo. Michael Coe considera los siguientes presupuestos como características principales de este modelo. Primero, entonces, nosotros, insisto, no nos vamos a desarrollar como autómatas, como maquinitas, sino que nuestro entorno nos va a afectar. Vamos a ver cómo después lo vamos a llevar al texto. Subraya la acción mediada en un contexto. Cuando nosotros escribimos, también lo hacemos en un contexto. Acuérdense que teníamos primero este contexto desde la perspectiva netamente textual, es decir, estoy haciendo un informe, un proyecto, una carta. También eso a mí, ese contexto, esa superestructura textual, ese esqueleto, esa forma a la que me debo adaptar, es un contexto. Me va a determinar cómo debo escribir. Trata de fundamentar su análisis en acontecimientos de la vida diaria, ¿ya? Presume que la mente surge en la actividad de mediación conjunta de las personas. La mente es, pues, en un sentido importante, co-construida y distribuida. Supone que los individuos son agentes activos en su propio desarrollo, pero no actúan en entornos enteramente de su propia elección. Rechaza la ciencia explicativa causa-efecto y estímulo-respuesta en favor de una ciencia que haga hincapié en la naturaleza emergente de la mente en actividad y que reconozca un papel central para la interpretación en su marco explicativo. Entonces, nosotros como actividad diaria, está la redacción, para ver, punto 2, la actividad de mediación conjunta, lo mismo, no estamos aislados. Lo que nosotros escribimos o como texto va a ser un consenso, que es lo que se entiende desde la academia, desde nuestro entorno, desde los conocimientos que comparten nuestros pares, para nosotros también poder expresar nuestras ideas que sean comprendidas por los otros, unir nuevos conocimientos, por ejemplo, cuando citamos, ¿no? También eso es una elaboración y una actividad en conjunto. Aun cuando ustedes estén solos escribiendo en su pieza, lo están haciendo en base a un conocimiento que fue adquirido en un grupo social. Están buscando libros de otras personas, están recurriendo a otros, están construyendo, como dice ahí, conocimiento. Y su propio conocimiento, y para otros. Agentes activos, es decir, una cosa es que ustedes quieran aprender, no son nuevamente, vuelvo al tema de máquina, en donde uno viene y le mete un chip en su cabeza, le dice, listo, ya tienen la información. Me acuerdo que ese era como un sueño mío durante la universidad, que era, ¿por qué no tengo ahí una entrada USB en el cerebro? O para las tarjetitas SD, y meterme todo un libro en la cabeza así de una. Era como, ¿por qué no podemos tener esa actividad? Pero ¿eso qué nos haría? En agentes pasivos, porque solamente recibiríamos información. ¿Y qué es lo que habíamos dicho antes? La tarea de escribir no debiese solamente ser el dar a conocer, ¿ah? El parafrasear a otros.
sino que de transformar la información que estamos obteniendo. Y eso es ser activo. El proceso que nosotros hacemos de transformar la información, de darle una nueva perspectiva, de sintetizarla, de argumentarla, etc., es activo. Ahora, no necesariamente, dice, seré muy activo, pero no es algo que hemos elegido cuando se les dan los temas de investigación. ¿Mm? O inclusive se les da un tema libre. Escoja lo que usted quiera. Aún así, no podría ser de su propia elección. ¿Por qué? Porque si bien tienen libertad temática, no tienen libertad de tipo textual. Es decir, no es, ya, yo voy a tomar este tema y voy a hacer una noticia, yo voy a escribir una carta, yo voy a hacer una novela, yo voy a hacer un cuento. No. Siempre se les da una estructura, se les da una guía, las rúbricas, en las cuales ustedes no pudieron elegir y se van a tener que someter. Y nuevamente acá dice la causa-efecto, estímulo-respuesta, que es esta visión conductista del ser humano. Y dice, reconozco un papel central para la interpretación emergente de la mente en actividad y un papel central de la misma mente para la interpretación en su marco explicativo. Van a ver más adelante lo que es el conductismo. En el colegio igual, o en el liceo se ve a veces en biología. No sé si lo vieron. ¿Cómo se llama esto? El experimento de Pavlov. Sí. Sí, lo vi. Maravilloso. ¿Y de qué se trataba? De cómo se podían condicionar los estímulos para que el cuerpo, bueno, en este caso el perro, tuviera una reacción frente a un estímulo que en su base no le debería causar nada, como era el sonido de la campana. Excelente. ¿Y un ejemplo de ustedes se les ocurre? ¿Que ustedes estén bajo los efectos del conductismo? Varios. A ver, cuénteme. Por ejemplo, la manera, o sea, las veces que comemos en el día, ¿Mm? a veces no tenemos hambre, pero por la manera en que, no sé, sentimos un olor o ya se acerca una hora del día, sabemos que empezamos a babear. Sí, también. Empieza a sernos activo y el hambre o hay que comer. Uno que es muy rápido y que se ve es el timbre del recreo. ¿Mm? Suena el timbre y ¡pah! Resorta en la silla, todos de pie. En la universidad se empieza a perder eso porque ya no tenemos ese estímulo auditivo. Entonces, por eso muchas veces los alumnos están más pegados al reloj, están constantemente viendo, profe, ya se pasó la hora, profe, tenemos que ir a salir a nuestro receso, profe. Pero ya no está esa, como digo, esa alarma auditiva que les dice a usted ya, hora de salir arrancando de acá. Ahí estamos, somos muy conductistas. ¿Eh? Claro, y el tema del conductismo acá en el texto o en la redacción no nos sirve. Es decir, sí, tenemos un estímulo, tenemos la obligatoriedad, por ejemplo, el hecho de ser evaluados en algunos casos, o el simple efecto de interés, pero es algo muy complejo que no va a estar determinado por una mera intención externa, así que el conductismo no nos va a servir para explicar la redacción, sino que es un proceso que hablamos de la escritura como un proceso epistémico, como un proceso transformativo, un proceso que implica la subjetividad del receptor, ¿sí? Y que va a implicar también todo el marco social en el cual se está desarrollando el texto. Así que no es llegar y decir escriban, no es tan simple. Y aquí entramos al tema de Vygotsky. También lo van a ver más adelante, me imagino, si es que no lo han visto ya. No, creo que todavía no han visto nada de psicología, ¿cierto? Chicos, Si tuvimos psicología, ¿a eso se ¿tuvieron? refiere? ¿Mm? Sí.
¿Sí? Sí. ¿Vieron a Vygotsky ya? No, porque fue psicología del desarrollo más que nada. Ah, ya. Ok. Sí. Bueno, Vygotsky es más del área pedagógica. Habla del entorno social, de la zona de desarrollo próximo. Es como el concepto que más lo van a escuchar un montón. Como dice, llega a la conclusión de que los niveles intelectuales superiores se construyen dentro de una dinámica de interacción social. Decíamos recién entonces que el conductismo, que es parte de este desarrollo, es decir, que explica cómo nosotros vamos a generar ciertas conductas, pero es muy mecánico, aparece esta respuesta de Vygotsky, dice no, no es única y exclusivamente el conductismo, no es el individuo por sí solo el que se desarrolla, sino que se va a desarrollar en un entorno específico. Y habla de esta zona. Se ve mucho en los alumnos, por ejemplo, cuando hay alumnos que le va muy bien en un ramo, están más adelantados que sus compañeros, ¿y qué es lo que hacen los profesores? Toman a ese alumno y lo juntan con aquellos compañeros que tienen mayores dificultades. ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje mucho más cercano, porque pueden entenderse mejor. De repente igual uno está tan marcado por sus pautas teóricas y le cuesta, uno le cuesta bajar el nivel. En cambio, entre ustedes se pueden, con sus propios dialectos, con quizás ahí de una manera mucho más coloquial, explicar las cosas. Y yo creo que a ustedes les ha pasado, de repente hay algo que no entienden, que simplemente, no, ¿saben qué? No me entra, no entiendo lo que dijo el profe, pero empiezan a conversar entre ustedes como, era eso, lo entendí. Ahora, estos procesos intelectuales superiores, estamos hablando de los procesos de pensamiento, los procesos de análisis, de abstracción. Claro, se tienen que generar con el contacto con otros. Yo no puedo estar en una burbuja o solamente con un único individuo porque voy a terminar imitando o tomando las ideas de otro sujeto. Cómo yo voy armándome posturas, cómo voy analizando el mundo, es a través del contacto. Cómo voy entendiendo las cosas. Es por eso que es tan importante la socialización entre ustedes. Para poder adquirir nuevos conocimientos, para poder adquirir nuevas perspectivas. Luego dice, hay una clase especial de instrumentos sígnicos que cada cultura utiliza para reglamentar las diferentes acciones de las personas, y es la regulación externa, y es la sistematización que llevan a cabo los jóvenes en el transcurso del tiempo, es decir, cómo nos comunicamos con los otros. Suena como muy técnico. La sistematización es cómo nosotros vamos organizando nuestro discurso con tal de comunicarnos con otros, y la interna, y esa es la esencia del desarrollo y es fruto de la interacción social. La regulación interna es el proceso de abstracción, el proceso de que uno está ahí solito pensando las cosas, analizándolas, viendo y luego las comparte con las demás. Y eso igual lo vemos en un texto, porque tenemos la regulación interna, que es cómo yo quiero expresar la información, cómo quiero yo expresar mis ideas. Entonces, por un lado es porque ustedes analizaron la información, la han pensado, la han criticado, y una vez que ya la tienen clara o esperan tenerla clara, la llevo hacia el papel. Y en ese papel entra esta regulación externa. ¿Cómo lo comunico a los demás? Es decir, ok, en mi fuero interno está claro. Ahora necesito comunicárselo a los demás y que también los demás lo tengan igual de claro que yo. Entonces, ese elemento social va a ser súper importante para que nosotros podamos generar esta comunicación y entramos en estos términos de coherencia, de cohesión, de adecuación. Y vamos a entrar ahora en ese de la escritura como un acto sociocultural. No hay un proceso ideal de escritura, sino que esta debe entenderse como un desarrollo dinámico, flexible y diverso, en función de las diferentes situaciones discursivas que dan origen y sentido a la tarea de escribir.
¿Cómo dice? Me ha pasado en otro lugar de trabajo que los alumnos como que esperan que uno llegue y les dé, este es el secreto para escribir. Usted va a seguir estas normas y se va a volver en un escritor experto, no va a tener nunca más problemas con sus informes, de aquí puros 7. Y no es así. Lo único que uno puede hacer es establecer algunas pautas de qué es lo esperado. Puede establecer cuáles son las reglas, cuáles son las normativas, pero al final está este proceso interno que va a depender de cada uno. Es como las posturas que tiene Cassani en relación a cómo iniciar un texto. Puede ser por lluvia de ideas, puede ser desde la estrella, puede ser a través del cubo, o la escritura libre. Es decir, algunos de ustedes quizás no sea tan esquemático y le gusta escribir simplemente, empieza a escribir y después lo va arreglando. En otros puede ser que prefieran tener una estructura muy clara antes de empezar a redactar cualquier cosa. Va a depender del sujeto, va a depender también de la situación. No todas las escrituras o no todas las situaciones comunicativas en las que nosotros nos encontremos van a exigir los mismos procesos. Cuando ustedes hablan por WhatsApp, no están planificando, ya primero tengo que decir esto, después voy a decir esto. Es espontáneo. Pero ahí tienen otra tarea que también, u otro sentido, otra función que le va a dar, como dice, ese sentido a la tarea. ¿Por qué estoy escribiendo? Más allá de comunicar, que es la función básica, ¿qué? Quiero entretenerme, quiero relajarme, quiero informarme de algo puntual, ¿qué? Luego dice, ello supone entender que el proceso de producción seguido por un autor solo es interpretable en un contexto determinado. Cada escenario dibuja una trama de condiciones particulares y sugiere al escritor un modo de proceder diferente. Imagínense que quieren una receta de cocina, ¿ya? Ese es su contexto, quiero cocinar. No voy a escribir un paper, un artículo científico sobre cómo hacer una cazuela. Y no creo que ustedes vayan a buscar tampoco un paper sobre, no sé, tradiciones culturales chilenas aplicadas en el norte-sur de Chile en un rango etario entre los 15 a los 40 años. Difícil, ¿cierto? Como lectores. Entonces, como escritores también voy a tener cuáles son las expectativas del receptor, por lo tanto voy a adecuarme a esas expectativas y voy a seguir un patrón, un formato determinado. Esta perspectiva teórica ha sido denominada por varios autores como sociocognitiva, interactiva o psicosociolingüística, por cuanto tiene en cuenta los procesos cognitivos que ponen en marcha al escribir y al mismo tiempo considera que estos pasos son siempre dependientes de un contexto. Entonces, eso es lo principal, escribir en un contexto. Escribir pensando en mi receptor, escribir pensando en las necesidades de mi propósito, y cuáles son las expectativas también de mi contexto cultural. Estamos en un contexto netamente académico. Ahora, si es académico, ¿qué área de la academia? Ustedes van a enfrentarse a la parte literatura, lingüística, periodística, en algún momento, y cada uno va a tener requerimientos distintos. El semestre pasado, bueno, conmigo el primer ensayo era mucho más formal y exigía un análisis un poquito más profundo de los textos, donde tenían que hacer una comparación entre lo que habían leído, no más que una comparación, una relación entre lo que habían leído y lo que el texto y los contenidos teóricos. Y eso se tenía que reflejar, esa unión, cómo se aplicaba, cómo se veían. A diferencia del último texto, que era una reflexión, por lo tanto era mucho más flexible en el uso del lenguaje, no necesitaba tanto sustento teórico, sino que era más bien ver cómo ustedes podían profundizar y verlo desde su subjetividad, la importancia de cierta obra. Bueno, y eso dependía de distintos contextos, contexto textual. Esa misma reflexión, desde la perspectiva literaria, puede darse una reflexión de la perspectiva moral, desde la perspectiva política, de lo que sea.
Pero cada uno va a exigir y el lector va a tener una expectativa también distinta de cómo debiese ser ese texto. Una expectativa que como profesor yo tengo, que escriban obviamente con un lenguaje formal, que eviten las faltas ortográficas, que el lenguaje, que no se me enreden, que no me embolinen la perdiz, por un lado. Que sea claro. Esas son mis expectativas. Quizás en una primera etapa voy a entender que ustedes son sí, obviamente, tengo que entender que ustedes están entrando a la escritura. En muchos casos puede ser que no la hayan practicado mucho dentro del liceo, es decir, que no les hayan pedido muchos informes, sobre todo considerando las contingencias de estos últimos años, en donde teníamos el estallido social el año pasado, tuvimos otros años protestas por parte del ámbito educativo, los profesores que se fueron a paro. Entonces, eso también va modificando la situación y las exigencias. Entonces, se entiende que puede ser que en este primer año universitario todavía presenten muchas faltas. Y eso como profesor tengo que entenderlo, mi contexto, qué es lo que puedo esperar de ustedes. Y a finales de la carrera también van a esperar de ustedes como escritores que hayan adquirido a través de este entorno sociocultural, no como autómatas, sino que a través de la lectura, a través de la práctica, a través de las expectativas, de las rúbricas, que ustedes van a ir cambiando su forma de escribir. Van a ir puliéndose como escritores, es lo ideal. Y eso es el contexto. Ahora, ese mismo contexto académico, nuevamente, el cómo ustedes escriben un informe, no significa que van a escribirlo de igual manera cualquier tipo de texto que le pidan, sino que adecuarse a la situación. Bueno, eso es lo que les decía un poco de la zona de desarrollo próximo. No sé por qué me quedo acá, daría un poquito más adelante, pero no importa. Dice, elemento básico en la perspectiva sociohistórica de Vygotsky, que hace referencia a la manera en cómo se articula el aprendizaje y el desarrollo. Es la educación y la interacción. Lo que les decía esto de cuando hay un compañero o compañera que tiene mejor desarrollo en algunas temáticas, lo llevamos con los que no entienden, que van un poquito más atrás y puedan, entre ellos, entre su nivel comunicativo, mejorar. Dice, es la distancia entre el nivel del desarrollo real, determinado por la solución individual de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, que es lo que podemos llegar a hacer, determinado a través de la solución de problemas bajo la dirección de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces. Entonces, el desarrollo real, sí. Una cosa es, voy a volver al tema de la cocina porque no es lo mío, pero mi desarrollo real es ser capaz de freír un huevo. Maravilloso. Ahora, si aprendo a través de la guía de otras personas, a través de alguien, y aprendo ahora cuál es mi potencial, ya no solamente voy a hacer huevo frito, sino que puedo aprender a hacer una gran variedad de, no sé, huevo duro, huevo a la copa, huevo revuelto, qué sé yo. ¿Y eso por qué? Porque tuve la guía de alguien que era más capaz que yo y me ayudó a entender y a comprender, a aplicar diversas técnicas. Bien. El efecto de verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Habíamos ya visto el tema de lo sociocultural, vemos que hay un elemento de que necesitamos la interrelación con otros, pero por otro lado también tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble, dice. El enunciador emplea las modalidades epistémicas cuando comunica sus creencias acerca del objeto de conocimiento. Por lo tanto, persigue la finalidad de producir un discurso no necesariamente verdadero, sino fundamentalmente un discurso que resulte en un efecto de verdad, que provoque la adhesión del destinatario a lo enunciado. Dicho en otras palabras, con su discurso, el enunciador persigue que el destinatario termine creyendo en lo mismo que el enunciador dice creer. Bueno, nuevamente seguimos ahí con el elemento sociocultural. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que hacer ver que nuestros conocimientos calzan dentro de
las creencias generales que calzan dentro de un entorno y que lo hemos comunicado de cierta manera, adecuándonos, como digo, por ser tan tarde, adecuándonos al discurso, adecuando nuestro discurso. ¿Y eso cómo lo hago? Pensando en mi receptor, pensando que mi texto va a encajar en un contexto. Si lo hacemos desde una perspectiva netamente individual es cuando caen todas estas teorías quizás que se leen extrañas, ¿m? Porque no estamos entendiendo la situación. Como dice, los artículos de investigación, resúmenes, ponencias, son sometidos al arbitraje de comité, mientras que otros géneros, como las monografías, proyectos, informes y tesis, requieren de un proceso de evaluación. Es decir, no es llegar y decir cualquier cosa. Estamos siendo evaluados por nuestros pares, por nuestro contexto, diciendo de que efectivamente lo que estamos diciendo tiene este efecto de verdad, que es creíble, que tiene una base observable, que cumple con los conocimientos adquiridos dentro de ese contexto, dentro de las teorías que se han planteado en ese ámbito. Por ejemplo, pasa a veces con esto, no sé, a veces con las teorías medias conspiranoicas, en donde carecen de este efecto de verdad, y que uno las critica y se ríe. Nuevamente, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa con estos discursos que de repente uno escucha y dice, este tipo está loco? ¿Qué pasó? Aparte de que puede o puede no estar loco, ¿qué fallas creen que hay ahí? ¿Por qué no se consigue ese efecto de verdad? Por el tema de cómo se intenta demostrar de que es verdad, Ya, muy bien. o también porque el planteamiento puede ser incluso muy descabellado. También. Bueno, me acuerdo de este tema de la Tierra plana, que está de moda últimamente. Antes eran los reptilianos. ¿Qué más estuvo de moda? Los Illuminati, si no me equivoco. La Matrix. La Matrix también, la teoría de la Matrix. Eh, la famosa Creo que- simulación. ¿Mm? Yo igual creo que sucede eso porque le tenemos miedo a lo desconocido. Es Puede como ser. que siempre le hemos tenido miedo a lo que hay más allá de lo que nosotros podemos conocer, así como en lo terrenal. Puede ser, pero de repente hay sujetos que nos dicen cosas así rarísimas, pero tienen ese efecto de verdad. Y miren con eso de cómo puede ser. Nos dejan ahí dudando, más allá del miedo que exista, igual nos dejan. Quizá no esté tan loco. ¿Y a qué se debe? Porque están siguiendo pautas que son socialmente aceptables, estructuras de discurso que nosotros hemos establecido. Por último, una especie quizás de método científico o la estructura de la argumentación que plantean, no es porque sí. ¿Ah? Es como lo que dicen de repente con este tema de la izquierda, y que no es solamente de acá, sino en varias partes. No, es que a la izquierda la están financiando. ¿Quién la está financiando? ¿Soros, si no me equivoco? Y Maduro. que, sí, claro, y que todos los que salieron a marchar ahora tienen su chequecito. Otros decían que Maduro estaba depositando, no me acuerdo, 5.000 pesos, 50.000 pesos. Y uno trabajando gratis. Claro, ¿ah? Y uno trabajando gratis. Y uno saliendo a caminar para quemar calorías, ¿no? Y entonces tenemos eso que en algunos casos, ¿por qué se nos hace, nos ponemos a dudar? Porque realmente, porque el discurso no se adaptó a estos esquemas que son socialmente aceptados, es decir, que plantea una tesis, mi argumento, entrego mis garantías, los respaldos, pruebas efectivas de que es así, y ahí cuando uno empieza a decir, ya, tiene un cierto efecto de verdad, porque la persona está planteando una posibilidad, está estableciendo quizá un contexto plausible, ¿ah? Quizá lo está contrastando con situaciones que ya han pasado, por lo tanto existe esa
mayor posibilidad de que efectivamente, si bien es una mera teoría o una suposición, sea. Pero cuando tenemos a un sujeto que lo único que hace es decir, no, lo que pasa es que, no sé, la familia de Piñera son puros reptilianos, y yo, ¿qué? ¿Por qué? No, es que si usted mira esta foto y la pone en este ángulo y cierra un ojo, usted puede ver que le sale como una lengüita. Es como, le sale la lengüita bifurcada. Y uno dice, yeah. Y uno está viendo el mismo objeto y no está haciendo tremendo show. Ahí vemos que hay una manipulación tremenda de información y nosotros terminamos siendo estos jueces del discurso de los demás. Y somos jueces en base a lo que sabemos, a nuestros propios conocimientos, a nuestras propias técnicas y metodologías para contrastar información. Y cuando no tenemos esas capacidades críticas, bueno, cualquier cosa tiene ese efecto de verdad y nos tragamos a todas las estafas y todas las ideas raras que se nos presentan. Así que ahí teníamos esa función epistémica. ¿Qué dice? He escuchado que el Piñera es un masón. Ah, sí. Sí. Bueno, siempre dicen lo mismo de todo, ¿eh? Todos los que están en política, que todos son parte de la masonería. Puede ser, no sé. No puedo afirmarlo. Es un tema que me interesa, el de la masonería, bueno, creo que más por cultura general, pero nunca me he detenido a leerlo, más allá de algunas creencias que tiene. Pero, como dice, es una de las tantas teorías que se han dicho. Bien. Uy. ¿Qué será? Ahí sí. Bien. Ahí sí. Me escriben por acá. Opus Dei. También puede ser como Opus Dei. Bien. Bueno, entonces ahí y volvemos a este del efecto de verdad, volvemos a la función epistémica. Si nosotros somos capaces de convencer, uno, hemos generado una transformación de nuestro propio conocimiento y al tener este efecto de verdad, también vamos a poder transformar el conocimiento de nuestros lectores. Así ya no va a ser simplemente, pucha, le está patinando a esta pobre señora, está hablando puras cosas raras, sino como, está planteando una idea, va a cambiar mi panorama, va a cambiar mi perspectiva de las cosas. Entonces, vamos a tener una función epistémica de aprendizaje que no solo va a ser del escritor ahora, sino también del receptor. Hasta el momento, dudas, consultas, cosas raras que, aparte de Piñera, masón, Illuminati, reptiliano, Opus Dei. ¿No les? No les. Sigamos. Igual, chicos, si voy muy rápido, me avisan para volver en cualquier tema, porfa. Bueno, por ahora es bastante teórico este aspecto y si se dan cuenta como que nos vamos dando vuelta en lo mismo, solamente que en distintos aspectos. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación, así muy rapidita. Entonces, antes era texto, individuo, contexto. Ahora también algunos elementos personales, la relación entre otros dentro de la escritura, cómo nos influencian las tecnologías, qué problemáticas pueden surgir del trabajo en equipo, que también es bueno y es malo al mismo tiempo. Entramos también, ya estamos hablando de un equipo, estamos hablando con otro, estamos hablando de que hay un receptor afuera de mi cabecita, entonces hablamos de la situación sociocultural, que habla del contexto. Y obviamente nuestro escrito, nuestro trabajo va a estar dentro de esos contextos personales, familiares, laborales, académicos, etc. Van a depender de nuestras actividades dentro de ese contexto, estos acontecimientos de la vida diaria. Hablábamos que ese producto tampoco va a ser netamente individual,
sino que significa una co-construcción del pensamiento, del conocimiento, ya sea a través de con nuestros pares o con nuestras fuentes teóricas. Es un proceso activo, la redacción, pero va a estar enmarcada dentro de ciertos límites, por lo tanto, no es todo libre albedrío, y que necesariamente no podemos verlo como un trabajo netamente estímulo-respuesta, sino que es un proceso de la mente trabajando como esto va a desarrollar distintos procesos, que es efectivamente lo que plantea Flower y Hayes, esto de planificación, redacción, revisión. Aparte de eso, agregamos algunas perspectivas de Vygotsky, que es esta regulación interna y externa, como, vamos a ver acá, hablamos esto, causa-efecto, que es la mente en actividad. Esa mente en actividad va a ser interna, es decir, cómo yo proceso las ideas, y una vez que las entiendo, las traspaso a mi texto, a mi producto, y voy a ir a una regulación externa, que es cómo hago que los demás me entiendan. Entonces, este mismo proceso, esta actividad, si bien uno puede plantear ciertas formas de, ya, usted empiece por esto, puede hacer esto otro, haga esta estructura, va a ser distinto para cada individuo, va a ser flexible, no es un único modo, ¿no? Va a depender también de las motivaciones, de los intereses, las perspectivas, un montón de cosas. Luego dice interpretar en un contexto, lo que decía, para cada actividad, para cada necesidad, un texto determinado y un proceder también determinado. Ahí hablamos de lo sociocognitivo o psicosociolingüístico. Y eso psicosociolingüístico va a implicar una zona de desarrollo próximo, es decir, vamos a ir aprendiendo estos elementos interpsicológicos, no interpsicológicos, a través del contacto que tenemos con los demás. Cómo nosotros vamos a terminar escribiendo un informe académico es porque uno se les va a ir enseñando, porque van a ir leyendo, porque van a ir adquiriendo estructuras, pero todo a través de la socialización. Esto nos va a permitir generar textos que sean creíbles, prácticamente, que planteen ideas que puedan ser contrastables, que puedan ser analizadas, puestas, que puedan ser juzgadas, esencialmente, por otros, y se adapten a estos elementos, a estas metodologías establecidas dentro de nuestro contexto sociocultural, algunas que son más estrictas que otras, como se veía acá, las tesis que necesitan un jurado, un tribunal que nos está analizando, las ponencias, cuando ustedes, por ejemplo, están ahí, quieren ser exponentes de algo, van a mandar primero sus trabajos o van a leer si es que es posible presentarlo o no. Los comités, nuevamente, va a pasar. En otros términos, en otras situaciones, nuevamente igual van a tener otros métodos de evaluación. No va a ser tan exigente. Por ejemplo, una novela. Una novela, ¿quién evalúa la novela? Un editor. Entonces, ahí igual hay un proceso un efecto de verdad. En este efecto, en tanto como, al menos dentro de la literatura, estoy diciendo algo real porque perdería el sentido, pero un efecto de que de verdad esto es una obra artística o pertenece a este género y vale la pena publicarlo. Igual van a estar siendo examinados. Bien. Bien. Tenemos entonces acá, vamos a pasar a otro modelo, que es de Dereter y Scardamalia, que establece que hay un espacio problemático, donde van a estar los contenidos, las creencias, las deducciones y el espacio retórico, los objetivos discursivos. Ahora, ese espacio
va a necesitar un diálogo. Los contenidos, lo retórico, etc. Va a ser un diálogo entre el escritor, dice ahí, que es el escritor y el lector potencial. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, el escritor va a tener que analizar su tarea, qué es lo que quiere lograr, para que efectivamente el diálogo tenga buen fin, para que realmente se entienda. Dice, este intercambio desde un espacio a otro, del contenido a lo retórico, genera soluciones al problema de escritura y provoca cambios en el conocimiento del escritor, quien reelabora su pensamiento y reorganiza su conocimiento para resolver nuevos problemas de la tarea de escritura. Otra vez, función epistémica, función de aprendizaje. Una cosa es el contenido, qué es lo que yo voy a decir, y otra cosa es cómo lo voy a decir, para qué. Volvemos al problema de la situación retórica, pero ahora vista del escritor, cómo lo vamos a ir resolviendo. Bien, bueno, esto ya lo habíamos dicho, que no todos van a llevar a la transformación de los conocimientos, por tanto, quien escribe desde el objeto van a verse quien escribe el objeto de conocimiento se vean modificados. Particularmente cuando el propósito de la escritura en este contexto responde a la necesidad de evaluar y acreditar saberes. Las pruebas. Lo que habíamos dicho antes un poco con ese ejemplo, lo volvemos. Vamos con un refuerzo, nada más. Ya. Lo que sí, vamos a tomar nuevamente lo que era la escritura colaborativa. Ya que hemos estado hablando tanto de este espacio sociocultural, de este espacio de reacción, habíamos dicho que la colaboración también va a presentar algunas problemáticas, y bueno, no quise poner lo mismo o profundizar en esto más arriba, porque nos íbamos a distraer mucho de lo que la función social epistémica, que era la intención. Pero sí vamos ahora a enfocarnos. Ya terminado esto, terminado el enfoque social, vamos a ver cómo nosotros, en estos contextos de escritura, qué es lo que podemos hacer. Como no siempre vamos a estar escribiendo solos, vamos a tener que ahí entrar a ciertas negociaciones. Como dice ahí, la escritura colaborativa tiene elementos ventajosos. Uno, según Erken, Jasper, Branksma y Canceller, es recibir y ofrecer retroalimentación inmediata gracias a su característica como tarea argumentativa. Y ahí volvemos a este tema del desarrollo, zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Cuando nosotros escribimos, siempre hay uno en el grupo que se dedica a escribir. Se dedica yo redacto tal cosa. ¿Y qué es lo que hace el grupo? Cuando no le ha tocado escribir, sino, ¿qué es lo que hacen, chicos? Cuando leen lo que escribió un compañero. Desde su práctica, desde sus conocimientos. Yo creo que lo que hago es como leerlo, a ver si suena bonito, porque a mí como que siempre me habían dicho de que tenía que sonar bonito, y si no sonaba así como fluido en realidad, era que algo había mal como en la redacción. Ajá. Y lo otro es que como que incluyera todos los puntos que se supone que debe estar como en el trabajo o en lo que estamos escribiendo. Exacto. Si está ordenado, etcétera. Y ahí lo que está haciendo es, está criticando, no nos olvidemos un poco de esa frase, como la crítica como algo negativo, está criticando el texto de su compañero, ¿sí? Y eso implica que lo está retroalimentando, le está diciendo, mira, esta parte está súper buena, me gusta esto, pero creo que nos faltó tomar quizá, y puede ser que sea un tema de grupo, o esta parte, nos faltó tomar este punto, deberíamos quizá eliminar esto, creo que aquí hay un problema, no está muy clara esta idea, vamos a tener que vamos a reescribirla, y no necesariamente se le da la tarea a quien la escribió la primera vez, sino que entre todos, entre el grupo, empiezan como a decir, ya, ¿cómo lo podemos decir? Y eso es una retroalimentación, vamos aprendiendo esas nuevas estructuras o nuevas formas de decir algo, porque es argumentativo.
porque ningún texto, como teníamos este efecto de verdad, ¿no? Por muy objetivo que sea el texto, tengo que ser creíble. Tiene que ser creíble que la información que estoy entregando es verídica, que siguió este tema de una metodología, que tiene, tiene un sustento teórico. Es decir, tengo que creerme el cuento, ¿no? Así, muy coloquialmente. Y si mi lector, que es dentro del mismo grupo, no queda convencido, es porque los datos que estoy entregando y la forma que estoy ocupando no lo convence. Por eso es argumentativo. Tengo que convencer a mi lector con este efecto de verdad. ¿Qué nos agregan Stein, Bernas y Caliche? Los miembros de un grupo se consideran unos a otros fuentes de conocimiento. Eso es importante. Respeto entre ustedes. No vernos como yo sé más, yo soy el más bacán acá, así que los demás no opinen de lo que voy a hacer. Para nada. ¿Mm? Siempre humildad. De repente puede ser alguien que no tenga grandes conocimientos de la temática, pero su mismo desconocimiento ayuda a plantear dudas, que de repente uno asume que están muy claras y no, puede ser que no hemos visto tal cosa o podríamos analizarlo desde tal perspectiva. Aprender a negociar, ¿sí? Negociar entre ellos los propósitos, planes, conceptos y dudas, para llegar así a acuerdos de contenido y organización. Lo que les decía recién, de repente podemos encontrarnos en un grupo donde hay personas que son muy dominantes, como no, yo quiero esto y no cedo. La idea es negociar. Y no tan solo por un tema de escritura académica, sino porque, bueno, la vida laboral es eso. La vida laboral es ser colaborativo. Y vamos a tener que aprender a negociar. Ustedes como profe van a estar en un departamento, el departamento o la coordinación de lenguaje, van a tener a otros colegas, quizás vayan a hacer algún trabajo en grupo, o estén planteándose metas en conjunto, y hay que negociar. Y luego ayuda al estudiante a situarse en la perspectiva del lector. Pareció a esto de la retroalimentación. ¿Qué pasa cuando uno escribe un informe de manera individual? Lo leo yo nomás. Y como lo leí yo, asumo que está todo muy bien, muy bonito, muy lindo, y recién después, cuando me lo entregan, o cuando veo la nota, empiezo a tener, pero ¿por qué? Claro, porque ahí quizás faltaron muchos elementos que una lectura de un sujeto externo podría haberme ayudado a ver cuáles son las problemáticas. Vamos a llegar hasta acá y vamos a pasar lista ya. Entonces, importante al menos cuando ustedes hagan trabajo es que sepan, no se ve bien, no cambió el color, que sepan dividirse las tareas. Tenemos aquí algunos, está el líder, otros no se ven pero no importa, y lo cambio y lo voy a volver a subir. El líder que va a ser el de la chicota. ¿Quién acá se considera líder de grupo? El que hincha más, prácticamente. Aquí ninguno es hincha. Yo lo hacía en el liceo. Ahora ya no tanto. En Ahora el ya no liceo tanto. sí, siempre lo... Ya, se relajó ahora. Sí. Está bien, está bien. El líder, bueno, esencialmente es el que está atento, sobre todo en este tema de, ahora que no estamos presenciales, pero es como el que dice, ya, nos vamos a juntar tal día, tenemos que plantear tal cosa, estos son los temas, cuáles van a ser los temas, el organizador prácticamente. Acá los roles están vistos más desde el aula, cuando son trabajos rápidos, por ejemplo, no sé, una crítica, un resumen, pero igual podemos agregar otros roles cuando se tratan de trabajos externos y que sean quizás más extensos. Y a distancia, como ahora. Entonces tenemos este estudiante líder que todavía dentro de esta modalidad externa, a distancia, va a estar. Que es el que dice ya, nos vamos a juntar mañana por WhatsApp, vamos a hablar, nos vamos a hacer una reunión Zoom, lo que sea. Si no están hablando, ya, pues, opinen, qué dicen,
o ya tú qué encontraste, y está ahí, monitoreando. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está trabajando el equipo? Luego, está el escribano, insisto, que es como el secretario. Cuando ustedes tienen que hacer estos trabajos rápido y tienen que terminarlo dentro de la misma hora y empiezan como... Hay alguien que está anotando todas las ideas. Pero dice la parte de las discusiones. Luego está el redactor. Puede ser revisadas y modificadas. Está el redactor. Dice, escribe en las ideas y hace la escritura preliminar. Él no debería estar. En este caso ya el redactor, que no es cuando está el escribano, que es nuestro secretario, que está anotando las ideas, la lluvia de ideas, por ejemplo, o está anotando las opiniones, cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron. Ese es el escribano. El que escribe es el redactor, y siempre tiene que ser 1 o 2 personas por grupo. De repente cometemos ese error de que, ya, trabajo grupal, bacán, somos 5, cada uno se lleva la menor parte. Así que son 10 páginas, tú escribís 2 páginas, tú 2 páginas, tú 2 páginas y tú 2 páginas. ¿Y qué pasa con el texto? Es un pobre monstruo de Frankenstein ahí. De repente escriben con distintas letras, me pasó una vez. O uno puso mayor esfuerzo, el otro no. Tiene que haber un redactor, uno por estilo. Todos escribimos distinto. Hay algunos que son mucho más simples, otros se vuelven más complejos, otros tienen ciertas muletillas y se notan. La idea es que, insisto, haya una unidad de estilo y una fluidez dentro de las ideas. ¿Qué es lo que pasa cuando nos separamos ahí el texto? En un texto está hablando de una cosa, ya uno va avanzando y el siguiente como que se olvida. ¿Por qué? Porque obviamente lo escribió una persona distinta. Entonces, siempre 1 o 2 personas que estén encargadas de escribir, no más. Luego está el editor, que es el que se encarga de checar o revisar la gramática, darle formato. Tenemos a los escritores, los redactores, y como redactores estamos más centrados en lo que es el contenido, más que en la forma. Entonces le vamos a dar la tarea a otro, ¿ok? Aquí está, échale un ojo. Todos en el equipo debiesen leer el trabajo del redactor, o los redactores, todos debiesen hacer acotaciones en relación al contenido. ¿Sabe que esta palabra no está explicada? Esto le falta más profundización. Creo que podríamos eliminar tal cosa. Y si ponemos esto primero, todos, ¿ya? Pues está bien que haya 1 o 2 redactores, pero es responsabilidad de todo el grupo hacer las acotaciones pertinentes para que ese trabajo sea lo más claro posible. Y está este editor, que no es de fondo, no es tema de contenido, sino que dice, ya, vamos ahora a arreglar, aquí falta un punto, aquí falta una tilde, esto podríamos separarlo en 2 párrafos, esto lo podemos unir en uno. Ese va a ser el editor, el detallista. Luego, intenta garantizar la fluidez del ritmo de escritura. Esta también es tarea del líder. Había otro, no me acuerdo el nombre, pero yo se lo doy al líder. Como ya, ¿cómo vamos? Entregaron las cosas, tenemos que entregar este trabajo tal día, entreguen el avance de aquí al jueves para que lo podamos revisar. Ese va a ser como un moderador. Todos los integrantes participan. Por eso les decía, puede que haya un redactor, puede que haya un editor, pero todos deben participar. Yo agregaría aquí 2 roles, que son los investigadores y el bibliógrafo, que no es lo mismo. Los investigadores absolutamente todos. ¿Y los investigadores cuál es la tarea? Buscar información. Buscar información y entregársela al redactor. Quizás el único que no debiese buscar o que podría verse libre es quien va a escribir. ¿Ya? Es el único que podría decir, ya, tú te vas a llevar la carga aquí. Poner todas nuestras ideas en un solo texto. Por lo tanto, todos los demás que sean investigadores van a tener que leer, resumir, entregar citas. ¿Ya? No es solamente, toma, aquí encontré un PDF, listo, buena onda. No, es trabajar el texto, es dárselo ya a quien escribe, ya sintetizado, ya masticado, por decirlo de alguna forma. Y el bibliógrafo, quien se encargue de, ya estamos por terminar, es el que se encargue de escribir la bibliografía. Nuevamente, porque es un trabajo más detallista, va a haber
todas las fuentes que entreguen sus compañeros, seguir los formatos establecidos, ver que estén las citas de manera correcta. Se va a encargar de ese otro proceso. Bien. Entonces, para que tengan quizás una guía, de repente uno opta mucho por eso de dividirse nomás, como ya tú escribes aquí, tú escribes la introducción, tú el desarrollo, tú la conclusión, y hay uno que se queda en cargo de la portada y alguien hace la bibliografía y la hace mal. ¿Por qué? Porque no tuvieron el tiempo o porque nadie se preocupó de esas características. Así que cuando sean grupos menos extensos, traten así, incluso bueno, en grupos breves también, pequeños, me refiero, también, ya traten de establecer bien cuáles van a ser los roles. Entonces, una vez que uno termina, el otro puede avanzar. Y pueden hacer un trabajo mucho más rico, más detallado y más crítico con ustedes mismos. Bien. Bien, chicos. Terminamos al menos este elemento esta primera parte. Yo creo que lo tenemos el viernes. Sí, el viernes vamos a hacer como alguna revisión de algunos textos para verlo desde esa perspectiva social y continuamos con la segunda unidad. Quiero ver cuál era el taller que quería ver el día. El 5, gramática, taller 1, no sé, no. Discurso escrito, la escritura es colaborativa. Ah, sí. Sí, entonces vamos a estar bien. ¿Ya? Vamos a estar bien para nuestro primer taller, que va a ser en relación a esto de escritura colaborativa. Ya, chicos, déjenme ahí su nombre para poner la lista, por favor, en el chat, y se pueden retirar.